Vale, genial. Pues soy Carmen Muñoz, soy directora de Asuntos Públicos en Lloret y Cuenca. Es una consultora de comunicación y de asuntos públicos que trata de ser la primera de habla hispana y desarrolla y puso en marcha el área de asuntos públicos hace ya 6 años. Por lo tanto, podríamos decir que es una consultora joven, pero es cierto que en el tipo de oferta y de servicios que hacemos de asuntos públicos sí que era novedoso en España en ese momento, porque tradicionalmente el lobby lo hacían o despachos de abogados o despachos de expolíticos que ponían su agenda al servicio de las empresas para tratar de acceder a cargos públicos. Más o menos esa es la idea. Lo que propone Lloret y Cuenca es una idea de profesionalizar los asuntos públicos, darle un método y una metodología y que nos permita establecer relaciones estables en el tiempo. Y en Europa, como en América Latina, se empieza a hablar mucho, que es transparencia en la relación entre lo público y lo privado, que entendemos que es el marco adecuado de relación, ¿no? Claro, porque eso es una de las cosas que sí estábamos revisando en la legislación. Actualmente son muy pocos los países que tienen una regulación respecto al lobby. Cuéntanos un poco qué países son y en qué situación está América Latina. Uh-huh. Son muy pocos, efectivamente. Como referencia para nosotros más cercana, claro, es la de Bruselas, la de la Unión Europea, que establece un modelo de regulación en la que existe un registro de lobbies y de lobistas que es voluntario, donde existe una agenda pública de las actividades y de las reuniones que llevan a cabo principalmente los europarlamentarios o altos cargos de la Comisión Europea, y donde existe un sistema de sanciones por si alguien incumple la normativa. Ese es uno de los modelos que en algunos de los países europeos estamos tratando de emular y que algunos lo están consiguiendo y otros vamos despacio. En América Latina hay muchos intentos de regulación. Perú tiene, Chile tiene una regulación joven todavía, yo creo que tiene en torno a 1 año y medio, una cosa así, y se están dando pasos para tratar de abundar en esa regulación del lobby desde la óptica de la transparencia. Hay dos modelos y América Latina también está en esa disyuntiva de por cuál modelo va, que es el modelo americano, que es un modelo que lleva mucho más tiempo fraguando. Desde el año 95 se pone en marcha la última reforma ya de la normativa sobre lobbies y es un modelo mucho más estricto de la relación con lo público, donde además está permitida las donaciones a partidos políticos, a del europeo, y el lobby europeo, que es muy finalista, es lobista, es todo aquel que tiene como finalidad influir en políticas públicas, y desde ese punto de vista es lobista un sindicato, una agrupación de vecinos, el colectivo de gays y lesbianas, una empresa o la patronal que reúne a esas empresas. Da lo mismo cuál es la forma jurídica, lo importante es el fin, y eso es lo que la Unión Europea decide en qué es lo que quieren regular. Que el entorno en el que se dé esa conversación entre lo público y lo privado sea un entorno transparente, normalizado, y con el tiempo, y ese es el punto en el que estamos ahora, pase de ser un registro voluntario a un A ser registro obligatorio. obligatorio. De forma que ya no haya excusa y todo aquel que quiera tener un encuentro con un eurodiputado o con un alto cargo de la Comisión Europea haya de estar registrado, contando quién es, contando para quién trabaja, contando cuál es la inversión y contando también el objeto de las reuniones que quiere tener con los altos cargos. Es decir, el contenido de esas reuniones se cuenta y se publica en la página web con un adjunto que es el documento que nos hemos intercambiado. Ya, Hasta ese punto vamos a llegar en transparencia. ya. Y en esas estamos. Y en América Latina están en ese proceso también. Una duda que siempre se plantea, ¿no? ¿Quién puede ejercer lobby? ¿Se puede ejercer a nivel particular o tiene que ser a través de una organización, de una entidad? ¿Un ciudadano puede tener la capacidad de solicitar agenda pública con algún asambleísta, congresista, partido político de turno para poder trasladar su opinión o tiene que representar necesariamente a un colectivo? Originalmente depende de las normativas de los países, pero el acceso a información pública es un derecho consustancial, por así decir, del ciudadano. Otra cosa es que la realidad política lo hace un poco inviable. Sí que te permite como ciudadano buscar a otros que como tú tienen un interés común y tratar de colectivamente hacer una propuesta. Eso lo vemos pues con plataformas como puedan ser change.org, Hazte Oír, que son plataformas que surgen en Internet y que facilitan eso, que un ciudadano normal, Carmen Muñoz,
con una petición concreta o una necesidad concreta, se ponga en contacto con otros iguales a ella en Internet y juntos elaboren una petición al político. Casi siempre el canal, lo idóneo es que exista un paraguas jurídico, pues que nos hayamos conformado en una asociación de intereses en el que proclamemos cuál es el interés último que nos une a esa colectividad. Pero fundamentalmente porque cuando hablamos de lobby estamos hablando de interés general. Y es difícil que Carmen Muñoz por sí sola sea capaz de tener un interés general tan potente que justifique que tenga una reunión. Para que sea interés general yo tengo que encontrar a otros afectados como yo, a otros beneficiados como yo o a otros con un mismo interés que constituyan ese colectivo, que ahí sí tenga un sentido de interés general lo que yo quiero trasladarle al político. Por eso casi siempre la canalización del lobby tiene que ver con lo colectivo. Viene a través de una forma jurídica de asociación, sin ánimo de lucro, a través de una ONG, a través de una patronal, dependiendo de si es interés social o es un interés lucrativo, por así decir, pero casi siempre dentro del paraguas de una organización. Oye, Carmen, ¿es efectiva las estrategias de lobby? ¿Realmente sí se puede llegar a influir hasta cierto punto en la legislación que se está fraguando a nivel gubernamental? Sí, y la única derivada es cuántas partes de las implicadas en una ley, en un proceso de ley, cuántas de las partes implicadas hablan con los políticos. La visión del lobby, sobre todo desde el ámbito de lo social, es muy desde la frustración, porque tienen la sensación de que el lobby solamente es efectivo cuando lo ejercen las empresas que tienen mucho poder y mucho dinero. Pero es verdad que esa es una reflexión sobre un modelo de lobby que va evolucionando con el tiempo y cómo van evolucionando nuestras propias sociedades. El modelo de lobby es tan bueno o tan malo como lo sea la calidad democrática de nuestras sociedades. No va a ser diferente. Por tanto, en un contexto en el que el político acepta que tiene que hablar con todos aquellos a los que les va a afectar la toma de decisión que tenga, uno, por una razón que tiene que ver con la razón de información, su deber de información. Él es profesional de la política, difícilmente va a conocer al detalle de qué forma afecta la política que va a poner en marcha, la ley que va a poner en marcha, por tanto, un deber de información. Tengo que hablar con todos aquellos para que me cuenten su versión y, por lo tanto, yo sea capaz de hacer la ley también desde el punto de vista de cómo afecta mi decisión, qué efectos colaterales puede tener mi toma de decisión. Y por tanto es muy importante que un político hable con todos. Desde ese punto de vista, lo que nos encontramos casi siempre es es grupos de interés que tienen interés en hablar con los políticos y que casi nunca se atreven porque consideran que la empresa bien situada, la empresa dominante dentro del sector es la que va a influir. Desde nuestro punto de vista, lo que vamos a tener un modelo que sea idóneo cuando el político tenga un deber de transparencia y cuando alguien que quiera consultar una ley aprobada tenga que ver cuál ha sido la huella legislativa, es decir, tenga que ver cuál ha sido el camino que ha recorrido ese político a la hora de aprobar la ley y entonces se vea con quién se ha visto y cuáles son las lagunas. Claro. Ahí lo que vamos a tener es un político que lo que va a hacer en primer lugar es querer verse con todos y que se va a cuidar él muy mucho de que no haya partes, sectores dentro de esa toma de decisión con los que no haya hablado para consultar la ley. Pero en cualquier caso, el lobby es efectivo desde el punto de vista de que no conozco leyes que se desaprueben en ningún país en las que no hayan intervenido de una forma más directa o más indirecta sociedad civil organizada. Me da igual que sean empresas o que sean asociaciones o ONGs. Ya, pero la realidad es que hasta el momento, hasta ahora solamente tenían acceso a los poderes públicos un número muy reducido, ¿no? Y de ahí vienen esas malas prácticas, esa mala imagen que tiene el lobby. Quizás pueda ser la transparencia la solución a romper con esas malas prácticas que se vienen desarrollando tradicionalmente. Sí, porque yo además siempre divido una cosa, que es qué es lobby y qué es corrupción, amiguismo, qué son aspectos que están relacionados con el Código Penal. Es decir, tradicionalmente el acceso a lo público y el acceso al poder lo han tenido las empresas
más potentes y, por tanto, farmacéuticas, tabaco, alcohol, armas, son, por así decir, esos 4 poderes principales que han hecho lobby. Pero eso está cambiando y, efectivamente, como decías, la transparencia es la que nos va a permitir que, uno, yo como ciudadano me sienta empoderado para buscar a otros que, como yo, quieren influir en lo público porque tienen algo que decir, porque consideran que tienen algo que decir. Eso por un lado. Y por otro lado, que no haya nadie que pueda, en el ámbito de lo público, negar la entrada al Congreso, a un Parlamento o a un gobierno a personas afectadas por una determinada situación. No podrá ocurrir. Ya en el Parlamento español, en el Parlamento Europeo y en muchos parlamentos de América Latina ya, es muy difícil que un diputado diga que no a la petición de una reunión. Y el motivo hasta ahora no es otro que no sea que digan en los medios de comunicación que no he querido recibir a tal colectivo. Y es verdad que es mucho más importante cuando el colectivo es muy representativo, porque es cuando tienes más fuerza, ¿no? Pero caminamos hacia un escenario en el que ya no quepa que tú le digas que no a un grupo de interés porque sea contrario a tu ideología política o porque sea contrario a tu electorado, pero ya no podrás decirle que no. Y además se conocerá, si has dicho que no, se conocerá quién has dicho que no y se sabrá que tu ley es una ley coja y que no cumple con los requisitos mínimos de solvencia democrática que tiene que tener. Claro. Oye, Carmen, una duda que siempre tengo, ¿no? Imagino que en los últimos años ha evolucionado mucho el perfil de las empresas o del lobista que se acerca, ¿no? De las entidades que se acerca a vosotros para ejercer lobby. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál es el perfil actual de los clientes que tiene ahora mismo Llorente y Cuenca? Pues mira, sí que ha evolucionado y mucho, y en 2 direcciones. El cliente tradicional era un cliente de compañía muy grande, fundamentalmente del IBEX 35, y poco a poco se han incorporado clientes internacionales. Es verdad que España viene de un proceso de una crisis financiera y económica brutal de la que está de alguna forma saliendo y que ha atraído ahora sí en el último año capital internacional que se plantea invertir en España y necesita entender políticamente cómo está España y política y económica y socialmente cómo puede comportarse en España, ¿no? Que necesitan entender el país para tomar la decisión de invertir. Ese es un modelo, el del cliente internacional, el del inversor. Y en segundo lugar, el cliente digital. Porque venimos de empresas tradicionales, que son las que hacían tradicionalmente el lobby, y ahora nos encontramos con que muchas empresas de la economía digital son las que necesitan hacer lobby porque la regulación existente impide que crezca su modelo de negocio. El ejemplo es Uber, el ejemplo es Airbnb y todas aquellas empresas y plataformas que han surgido de la economía colaborativa fundamentalmente, que no encuentran acomodo legislativo para poder desarrollar sus modelos de negocio. Esos serían los 2 modelos, digamos, nuevos que se han ido incorporando a la cartera de clientes de consultoras como pueda ser Llorente y Cuenca. Ya. Hablabas antes de 2 modelos, ¿no? Está el modelo norteamericano de esa forma tradicional de hacer lobby y está ese que está surgiendo en algunos países europeos y lo que se está desarrollando ahora mismo en Bruselas con ese listado, ¿no? de lobistas en el que se inscriben. ¿Hacia dónde crees que puede ir América Latina? ¿Hacia más el modelo norteamericano o esa visión más europea de apertura hacia tener un registro público de lobistas? Es difícil, es verdad que hay países como Chile que miran mucho a Estados Unidos de América y que por tanto puedan tener la tentación de emular esos modelos. Yo creo que la suerte del modelo europeo es que llega más tarde, por tanto llega en un contexto social más parecido al que pueda tener Estados Unidos. Estados Unidos ha ido reformando sus leyes de lobby, pero es verdad que parte de una idea original del lobby y de un concepto político y parlamentario diferente, en el que tú haces lobby con cada uno de los parlamentarios, con cada uno de los senadores, todos ellos, no es la disciplina de voto que existe en los países europeos y que existen en muchos de los países de los parlamentos de América Latina, y por tanto es un modelo de lobby mucho más intensivo en el que además entra otro factor importante que es el de la donación, ¿no? Y el aspecto económico que no está en el modelo europeo. Yo creo que a efectos de momento que estamos viviendo y a efectos de demanda creciente de transparencia en la sociedad, encaja mejor el modelo europeo.
Pero también es verdad porque es quizá el que mejor conozco y porque además tengo la sensación de que está funcionando, de que en Estados Unidos seguimos y se sigue con una sensación de no funciona y no hay un acceso real y siguen estando mejor posicionados aquellos que más dinero tienen, y esa sensación yo no la tengo en la Unión Europea. En el Parlamento Europeo, quien está siendo un ejemplo de lobby han sido los colectivos de gays y lesbianas, fundamentalmente, el colectivo de amas de casa, espectacular lo que está haciendo todo el colectivo de mujeres y el feminismo. Por tanto, son los colectivos sociales los que mejor lobby están haciendo y los que más nos están enseñando a las empresas cómo influir en las instituciones europeas y en muchos de los países europeos. Y por eso creo, pero es una intuición nada más, que el modelo europeo tendría mucho más éxito como referencia porque encaja mucho mejor en el contexto social actual. Ya. ¿Crees que llegaremos a esa regulación? Porque todavía son experiencias como muy pioneras, ¿no? Todavía no se ha consolidado. ¿Crees que tardaremos todavía? ¿No tenemos una democracia madura para poder llegar a esa regulación que realmente se necesita para dar participación activa a la gente, ¿no? Porque al final es el objetivo último del lobby. Que la gente que no tiene acceso a las clases políticas puedan ser escuchados. Eso es. Y creo que vamos a tardar mucho, ¿no? En España llevamos intentando reformar el reglamento del Congreso de los Diputados muchas legislaturas, ¿no? Parece ser que en el momento que tengamos un nuevo gobierno se acometerá ya por fin la regulación de los lobbies, pero incluso en ese supuesto tardaremos mucho tiempo en sentirnos cómodos con esa regulación. Y a los países de América Latina les va a pasar lo mismo, porque no se trata de tener una regulación del lobby, se trata de entender qué significa eso y del cambio cultural que significa para el político, para la empresa y para el ciudadano que exista una regulación de los lobbies. Es un acto de cambio cultural porque de pronto el político tiene que contar con quién se reúne, cuándo, dónde y qué información se intercambia. Eso es un cambio enorme y va a costar muchísimo a la clase política hacerlo sin remilgos, y va a costar mucho porque en España políticamente hay una pereza a ese cambio muy importante. Hay una pereza también y un obstáculo en las propias empresas, a las que les va a costar mucho reconocer que se ven con unos políticos más que con otros, por tanto tendrán que hacer una labor también de verse con todos, y van a tener que cuidar mucho qué información intercambian con ellos. Por tanto, es un cambio cultural para ellos enorme. Y luego para el ciudadano, de responsabilidad. Una cosa es que tú tengas el derecho y una cosa es que tengas las puertas abiertas del Parlamento y otra cosa es que tú hagas uso de ese derecho y de qué forma lo haces, ¿no? Y yo creo que eso va a obligar a que un ciudadano empoderado es un ciudadano más responsable de lo que entre manos tiene. Nosotros nos hemos encontrado con ejemplos y con casos en los que se ha abierto a audiencia pública una ley como la Ley de Transparencia de España en 2013 y fue un caos, todo el mundo opinaba. Pero no se trata, yo siempre lo digo, ¿no? No se trata de que todo el mundo, todos tenemos derecho a opinar, por supuesto, pero cuando tú lo que estás queriendo es influir en el acto de lo público, tienes que tener una visión no desde ti, sino desde lo social. Claro. Tienes que pasar un filtro. No basta que sea lo que yo quiero para mi interés y desde mi experiencia, sino que yo comparta mi experiencia con otros y sea capaz de establecer un quórum que sea el que verdaderamente termine siendo la petición. Esa parte es muy difícil desde el punto de vista ciudadano. Nos lo estamos encontrando con los movimientos sociales. Ha habido muchos, en México ha habido uno muy potente, en España con el 15M, perdón, pero son movimientos que han pasado del enfado a no ser capaces de canalizar ese enfado a algo constructivo. Bueno, pues ese paso va a ser necesario para que el lobby sea un lobby que no frustre socialmente. Pero eso es un deber que vamos a tener cada uno de nosotros. Nos dan el derecho, nos abren las puertas y tenemos que hacer algo con eso diferente a lo que hemos venido haciendo. Y más allá del enfado, tenemos que ser propositivos. Propositivos desde lo posible. Y eso, entendiendo cómo es el sistema. Y eso implica que nos informemos mucho más como individuos, que como ciudadanos hagamos un deber de comprensión del hecho público mucho mayor y que por tanto propongamos desde la experiencia, desde el conocimiento y desde la posibilidad, desde lo posible, ¿no? Sí, esto desde luego yo creo que requiere una capacidad de negociación, que esto no se trata de negociar a nivel particular cuál es el interés muy concreto de un colectivo, sino de tener esa visión social de la que hablas, ¿no? Esa amplitud de miras
que forma parte de los derechos y obligaciones que todos tenemos como ciudadanos. Oye, Carmen, quería hacerte una última pregunta, y es, antes me comentabas de qué manera os está influyendo el hecho que en España, por ejemplo, no exista gobierno. O sea, imagino que tenéis toda la actividad paralizada, porque el hecho de que llevemos un año casi con un gobierno provisional, ¿de qué manera está influyendo eso en la actividad que vosotros desarrolláis? Mira, nos ha ayudado mucho. Es verdad que los últimos meses están siendo duros, pero para España no tener gobierno en realidad es una realidad que lleva casi 2 años vigente, porque 2015 fue un año de muchas elecciones municipales y autonómicas. En España el Estado está dividido en autonomías que tienen muchas competencias cuasi federal y por tanto eso paralizó prácticamente medio año. Hubo elecciones a final de 2015 en Cataluña y hubo elecciones generales en España que no ayudaron a conformar un gobierno y que nos llevaron a que durante todo este 2016 hemos estado paralizados. Hemos tenido nuevas elecciones en junio, el 26, seguimos sin gobierno y quizá, no lo sé, en 2-3 semanas tengamos un gobierno y si no habremos de ir a nuevas elecciones en diciembre. Ha significado desde el punto de vista de asuntos públicos y lobby que tengamos que repensar nuestra labor. Y la hemos repensado y hemos encontrado cauces. Uno, la inteligencia. ¿Por qué? Porque las empresas nos llegaban con muchas dudas sobre lo que estaba pasando, con una falta de comprensión sobre los nuevos actores. En España nacían partidos nuevos, nacían nuevas formas de hacer política, estaban fenómenos sociales y había un descontento enorme en todo lo social y las empresas se preguntaban cómo enfrentarse a ese nuevo escenario y por tanto tuvimos que reforzar el equipo de analistas que ayudaran a las empresas a entender qué escenarios teníamos a meses vista, cuáles eran los escenarios de gobierno, cómo se comportarían Podemos, Ciudadanos, cómo se comportarían los nuevos partidos, a los que no conocían, etcétera, ¿no? Y esa parte se ha reforzado mucho a través de mucho análisis político que hemos tenido que incorporar como servicios y clientes que solamente nos contratan análisis político. Luego también un lobby que era distinto del parlamentario y del gobierno central. Un lobby muy autonómico, porque sí que tenemos comunidades autónomas a las que las empresas casi siempre se olvidan, pero que en este caso de Impasse nos ha servido para mirar a las autonomías y hacer mucho lobby autonómico y mucho lobby europeo. Y luego una tercera pata, que es la de el clima social. Se está trabajando mucho hacia... Tenemos intuiciones, por ejemplo, ponía el ejemplo de la economía digital. Sabemos que la economía digital, la regulación de la economía digital va a cambiar en todos los países. Pues aquellas empresas que están inquietas por ese tema, porque quieren cambiarla en una dirección o en otra, tienen que preparar el clima de opinión social y mediático para que eso cambie. Por tanto, hemos empezado a trabajar mucho la parte opinativa, de opinión pública, a través de medios de comunicación, líderes de opinión, redes sociales, etc. Tratando de facilitar la identificación de hacia dónde debe ir la regulación una vez que tengamos un nuevo gobierno. Un poco empujar las prioridades que el gobierno ha de tener en sus primeros 100 días, cuando tenga que decir, oye, mi lista de agenda pública para el gobierno, para esta legislatura va a ser esta. Pues hemos tratado de empujar las prioridades que el gobierno habría de tener a través de mucho trabajo de opinión pública. Eso es súper interesante lo que comentas, porque en clase sí hemos visto que gran parte de la labor del lobby tradicionalmente se piensa que es solamente agendar y reunirse con políticos, pero hay una parte de planificación de escenarios y de estrategia que hay que saber prever y que esa parte hay que trabajarla, porque al final es la clave de que tu estrategia funcione. Entonces veo que estáis trabajando mucho la parte de planificación, de anticiparse de los nuevos retos que se avecinan, ¿no? Entonces es una labor fundamental a la hora de trabajar lobby. Totalmente, porque además en lo que nos ha obligado todo este proceso de cambio, pero eso es un cambio global, la incertidumbre, el auge del populismo, la sensación de descontento, la pérdida, el poder líquido que dicen, todo eso nos ha obligado a reinventarnos y nos ha obligado a ser mucho más estratégicos de lo que éramos. Cuando antes nos llegaba un cliente, casi siempre nos llegaba con un proyecto de ley que ya estaba en el Parlamento y con el que teníamos que trabajar reuniones, intercambio de información y propuesta de enmiendas, ya está. Y ahora tenemos que hacer un trabajo muy previo, que es anticipar qué cambios se van a dar en las políticas, saber de qué forma lo va a acoger la opinión pública, tratar de movilizar climas de opinión a través de la generación de estudios y de conocimiento, de mucha pedagogía social que antes no teníamos en cuenta y que ahora hemos tenido que tener en cuenta, porque lo que tenemos que hacer es
influir en la política, pero influimos en la política de forma directa, pero cada vez más también de forma indirecta. El político recibe inputs de think tanks, de medios de comunicación, de redes sociales, de manifestaciones en la calle. Y todos esos actores son actores a los que nosotros también podemos influir, a los que nosotros también tenemos algo que contarles y que ellos después van a hacer efecto rebote en el político que finalmente ha de tomar la decisión. Por tanto, todo este proceso de cambio en el que estamos sometidos todos, lo que nos ha obligado a ser mucho más estratégicos y mucho más amplios a la hora de establecer planes de influencia en lo político. Y lo político es una parte, pero la comunicación es otra parte, lo económico es otra parte, lo social es otra parte, y juntos conforman ese 360 que en toda estrategia tenemos que tener ahora en cuenta. Para concluir, Carmen, o sea, desde el punto de vista de Llorente y Cuenca y vosotros que os dedicáis al lobby a nivel profesional, ¿crees que vamos a conseguir esa regulación? O sea, no sé, ¿cuáles son las expectativas que vosotros tenéis? Creo que va a ser un proceso de poco a poco y va a ser un proceso imitativo de modelos que funcionen, ¿vale? España se va a lanzar, estoy casi convencida, en 2017 a una regulación de los lobbies porque tiene un modelo de referencia que es el europeo, que ha funcionado bien sin molestar demasiado. Y ese va a ser el reto. Bueno, hay dos retos. Uno, que se lleve a cabo desde la óptica de la transparencia y no desde la óptica de la corrupción, primero. Y segundo, que se lleve a cabo desde una óptica de lo voluntario o que se lleve a cabo desde una óptica de lo obligatorio. ¿Qué creo que sería más efectivo? Desde la óptica de la transparencia, en primer lugar, por supuesto, y desde la óptica, en segundo lugar, de lo voluntario. Porque lo voluntario permite un tiempo de transición para que políticos y empresas y organizaciones se vayan acostumbrando a mantener esos encuentros. En la Unión Europea ha funcionado y hemos tenido durante prácticamente 5 años una transición que permite que hoy, si se cambia a un registro obligatorio, no pase nada, funcione bien. Tenemos el ejemplo en España del registro que se ha puesto en marcha, de la regulación que se ha hecho para Cataluña, que se ha planteado en términos de obligatorio y que está generando mucho descontento en políticos y en empresas que se sienten perseguidos al principio, que se sienten incómodos porque tienen que dar mucha información, porque no han hecho nunca y porque de la noche a la mañana, si quieren tener un encuentro con un alto cargo de la Generalitat, tienen que hacer y dar pasos que antes no daban, ¿no? Por tanto, es opinativo. Creo que sería mejor un modelo secuencial que nos lleve de lo voluntario a lo obligatorio en un periodo de transición acordado, 3 años, por ejemplo. Pero no sé qué va a ocurrir porque hay muchas fuentes que también lo que quieren es que sea obligatorio de forma que ya no haya más concesiones y pasemos de la noche a la mañana a un escenario de lo obligatorio. Creo que tendría y que funcionaría mucho mejor lo voluntario transicionado, pero veremos a ver. Estupendo, Carmen. Pues muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor la entrevista. Te agradezco que nos hayas concedido estos minutos. Nada, tía Ana, un abrazo. Un abrazo. Espera, no me cuelgues, por favor. favor. Chao. Vale.